¿Alguna vez has sentido que llevas años haciendo algo y que no ha servido de nada? Que eres inteligente, que tienes algo que ofrecer, pero que por alguna razón el mundo no terminó de enterarse. Bueno, esta película trata exactamente de eso, y va a tardar 2 horas en demostrarte que estabas equivocado. En este video no vamos a hablar sobre quién es el autor del libro, si se parece o no a la película, ni nada de lo que te dicen en los demás videos. Aquí vamos a abordar otras preguntas. Entonces, lo primero, Proyecto Fin del Mundo. No es una película de ciencia ficción. Bueno, sí lo es. Hay astrófagos, hay naves espaciales, hay física cuántica y microbiología, y un alien, que parece una piedra con personalidad. Pero todo eso es el envoltorio. Por dentro, esta película es sobre algo mucho más difícil de explicar. Es sobre un hombre que no sabe quién es, que lleva años siendo menos de lo que podría ser, que se queda solo a años luz de su casa, sin memoria, sin familia, sin nada. Y que ahí, en el lugar más lejano del universo, encuentra todo lo que nunca supo que necesitaba. En este video voy a explorar 3 cosas que la película está diciendo en voz baja y que la mayoría de reseñas pasan por alto. La primera, ¿qué pasa cuando alguien inteligente vive convencido de que no vale la pena? ¿Qué hace que una amistad sea real aunque el otro ser no tenga cara? ¿De qué le sirve a alguien salvar el mundo si este mundo nunca fue realmente suyo? Bueno, al final de este video, esas 3 preguntas van a tener la misma respuesta. ¿Quién es Grace realmente? Vamos a hablar de Ryland Grace, y no del que resuelva el problema que va a salvar el mundo, sino del que encontramos antes, el de verdad. Biólogo molecular, una mente brillante. El tipo de persona que puede ver algo que nadie más ha visto y encontrarle una explicación que tiene todo el sentido. Y sin embargo, cuando lo conocemos, está dando clases a niños de primaria. Tiene una sola publicación científica de la que hablar, una, y se aferra a ella como si fuera su única prueba de que en algún momento fue alguien. Eso no es humildad, eso es alguien que se convenció de que no merecía más espacio del que ya tenía. Pero ¿por qué alguien tan inteligente vive tan convencido de que no vale la pena? La película no te lo explica directamente, solo te lo muestra. Es gracioso, es curioso, es genuinamente buena persona, pero hay algo en él que minimiza, que prefiere no causar mucho ruido. Eso lo hace reconocible, porque la mayoría de nosotros conocemos ese sentimiento. No el de ser un genio menospreciado, sino el de tener algo dentro que nunca terminamos de sacar. Strat, la líder del proyecto, persona que lleva el peso del fin del mundo sobre los hombros y que aparentemente no tiene tiempo para sentimientos. Lo busca a él, con una sola publicación en su historial. No a los doctores con trayectoria, no a los científicos con premios, a él. ¿Pero por qué? Porque vio algo que él no había visto en sí mismo. Y cuando se niega a ir, porque por supuesto que se niega, siempre encuentra la razón para no dar el paso. Strat no acepta el no, lo sube a la nave de todas formas. Eso parece un acto de crueldad y en cierto sentido lo es, pero también es el acto de fe más radical que alguien pueda tener hacia otra persona. Me refiero a creer en ella más de lo que ella cree en sí misma. Porque realmente es difícil. ¿Cuántas veces en tu vida alguien creyó en ti más que tú mismo? ¿Y cuál fue tu primera reacción? ¿Huiste? Despiertas solo en el espacio, sin memoria, sin contexto, sin nadie. Y aquí la película hace algo muy inteligente. Lo despoja de todo para que por fin tenga que ser el mismo, sin el aula que lo hace pequeño, sin la rutina que lo mantiene a salvo. Solo a él y el universo infinito. Hay algo que durante toda la película me parece fascinante. Cada vez que se enfrenta a un problema, y los problemas en esta historia son del tamaño de una extinción, su instinto no es el pánico, es la curiosidad. Investiga, formula hipótesis, hace preguntas, construye experimentos con lo que tiene. Eso no es lo que hace un científico por defecto, eso es lo que hace un maestro. Uno que por primera vez en su vida tiene un problema que está a la altura de su mente. Y entonces aparece Rocky. Aparece Rocky y de repente ya no está solo. De repente hay alguien, algo que le devuelve la pregunta.
Porque la escena donde descifra el mensaje de Rocky no es un logro científico, es un maestro que por primera vez tiene un alumno que le responde. Pero hay algo que vuelve muy interesante esta película. Llevamos décadas de películas sobre extraterrestres y en casi todas el alien llega a una de estas tres cosas: a destruir, a salvar o a misteriosamente guiar a la humanidad hacia algo. Él no hace ninguna de las tres. Rocky llega con miedo, con curiosidad, con una misión que no pide del todo, con orgullo, con humor, con impaciencia, con todos esos rasgos que normalmente reservamos para los personajes humanos. Y lo más increíble no es que exista un ser así. Lo más increíble es cómo la película construye el primer contacto. Cuando las dos naves se encuentran, ninguno sabe qué hay del otro lado, y la primera decisión que toma no es atacar, o huir, o vigilar, es intentar comunicarse. Y después, cuando Grace tiene que cruzar al otro lado, sucede algo que a mí me parece increíble. En el espacio no hay gravedad, lo que significa que Grace simplemente flotaría de un lado a otro sin control, y Rocky lo sabe. Entonces, para crear gravedad, comienza a rotar las dos naves sobre su propio eje. ¿Alguna vez has tomado una botella abierta con líquido? La agarraste de la punta y rápidamente le diste la vuelta girando todo el brazo 360 grados y no se cayó nada. Bueno, eso es exactamente lo que hace. El giro empuja a Grace hacia afuera, la obliga a pegarse a los muros de la estructura, dándole pisada o dándole dirección. Así que no resolvió un problema de física, demostró que ya entendía a Grace como ser vivo, que le importaba su bienestar, y lo hizo en el primer encuentro. Y hablando de Rocky, de verdad, porque no tiene cara, no tiene ojos reconocibles, ni expresiones que podamos leer, ni cuerpo que nos resulte familiar. La película podría habernos dado un alien humanizado, tal como hace el 90% del cine de ciencia ficción, y habría sido más fácil para todos, pero no lo hizo, y aún así a los 20 minutos de haberlo conocido ya lo quieres. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que una película te hizo querer a alguien que no se parece en nada a ti? Es terco, presume de sus logros, tiene opiniones fuertes sobre cómo se hacen las cosas en su planeta, y no tiene ningún problema en hacértela saber. También es generoso, de una manera que avergüenza, paciente, de una manera que no esperarías, y leal, de una manera que va a hacerte daño cuando llegue el momento. Y todo eso lo comunica sin palabras reconocibles, a través de sonidos que Grace aprende a descifrar, de acciones, de pequeños gestos que la película va sembrando con cuidado, el nombre que le da, el idioma que inventan juntos, no el de uno ni el del otro, sino uno que es solo de los dos, el momento en que decide ayudarlo a volver a casa sin que se lo pida 2 veces. Eso no es tecnología alienígena, eso no es ciencia ficción, eso es simplemente amistad. Una de las más honestas que he visto en el cine en mucho tiempo. Una cosa más sobre Rocky. Cuando descubren la solución, cuando al fin tienen lo que cada uno necesita para salvar su sol, hace algo que nadie esperaba. Le da parte de sus astrófagos para que pueda volver a la Tierra. Esto que suena a un detalle técnico es en realidad la decisión más grande de la película. Compartir ese combustible significa llegar a Erid con menos reservas, tardar más, retrasar el regreso por años. Años reales en la vida de un ser que tiene familia, que tiene planeta, que tiene gente esperándolo, y lo hace sin drama, sin pedir nada a cambio. Y entonces, justo cuando ya puede irse, justo cuando por primera vez en toda la historia tiene una salida real, Grace descubre que el Taumeoba evolucionado está atravesando sus contenedores, y que la nave de Rocky, hecha de xenonita, no va a resistir. Aquí tiene que elegir, volver a la Tierra, algo que nunca creyó posible, y cumplir su misión, o quedarse, encontrar a su amigo, salvar al único ser en todo el universo que lo conoce de verdad. Y sí, no elige quedarse en el espacio, elige a Rocky. Son cosas distintas, y la película sabe la diferencia. Volviendo un poco al inicio, a la decisión que tomó antes de salir de la Tierra, o que tomaron por él, era un viaje sin retorno, todo el mundo lo sabía, él lo sabía. Iba a salir de este sistema solar y nunca iba a volver. Y aún así fue. Ahora bien, hay una lectura fácil de esto que la película no te deja hacer. La lectura fácil sería: fue porque era el héroe correcto en el momento correcto y estaba dispuesto al sacrificio. Pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos es a alguien con miedo que no quería ir,
que había preferido quedarse. Y eso es exactamente lo que lo hace interesante. El valor de Grace no está en que no tuviera miedo, está en el que el miedo no lo detuvo. Pero hay algo más, no tenía demasiado que perder en la Tierra, no en el sentido oscuro, sino en el sentido de que no había construido las cosas que normalmente atan a una persona. Ya sabes, familia, legado, raíces profundas. Era libre de la peor manera posible, sin saber qué hacer con esa libertad. Y ahí es donde los tres hilos de este video se juntan. El maestro que no había encontrado su lugar, el científico que fue al espacio sin saber nada, el hombre dispuesto a no volver porque en cierto sentido ya no había mucho a dónde volver. Y a años luz de la Tierra, en la oscuridad más absoluta, encontró exactamente lo que siempre le había faltado: un propósito, una amistad real, un lugar donde su mente y su corazón estaban exactamente donde necesitaban estar. Pero antes de seguir, si te está gustando mi contenido, por favor, regálame un like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que sabes que le agradaría mucho escucharlo. Al final de esta película, la última escena que podemos ver es Grace dando clases. No es en una escuela de la Tierra, es en el planeta Erid, a niños eridianos, que se parecen a Rocky. Es una imagen sencilla, también es la más radical que podría elegir esta película para terminar. No termina con una medalla ni con transmisiones de radio desde la Tierra agradeciéndole lo que hizo, sin desfile, sin reconocimiento, sin heroísmo clásico. Termina con un hombre en un salón de clases haciendo lo que siempre hizo, pero esta vez en el lugar correcto. La película no te dice que Grace es un héroe, te dice algo más raro y más bonito, que por fin está en casa. Y su casa no estaba en la Tierra.